Son las 2 de la madrugada. Estás a 12.000 metros de altura. Afuera, el Atlántico es negro, completamente negro. El avión pesa 200 toneladas y viaja a 800 kilómetros por hora. Hay 228 personas dormidas detrás de ti. Tú eres el copiloto. Llevas 4 años volando, y en los próximos 90 segundos, algo va a pasar que no entiendes. Los instrumentos mienten, o eso parece. Tu compañero hace algo. Tú haces lo contrario. Ninguno de los dos dice nada. Esta es la historia de por qué 3 pilotos entrenados no pudieron salvar el vuelo AF447. El avión tarda 4 minutos en caer al océano. 4 minutos donde todavía había tiempo. 4 minutos que la caja negra grabó con una precisión que, años después, todavía cuesta escuchar. ¿Qué le pasa al cerebro humano cuando el miedo lo apaga por completo? Pierre-Cédric Bonin tenía 32 años. No era un mal piloto. Eso es lo primero que hay que decir, porque es lo más fácil y lo más tramposo asumir que sí lo era. Había volado más de 2.700 horas. Tenía licencia de piloto comercial. Pasó todos sus exámenes. Sus evaluaciones decían que era competente, cuidadoso, dentro del promedio esperado para alguien de su experiencia. Vivía en París con su esposa y su hijo pequeño. Antes de salir hacia el aeropuerto esa noche, según contó su familia después, tomó un café con leche, siempre con leche, nunca solo, y revisó el clima en su teléfono. Un hábito. Algo que hacía cada vez antes de un vuelo largo, aunque el reporte de clima lo iba a ver de todas formas en la sala de briefing. Pequeños rituales, los que uno hace para sentir que tiene control. El vuelo AF447 salió de Río de Janeiro el 1 de junio de 2009 a las 7 de la tarde hora local. Destino, París-Charles de Gaulle. 11 horas de vuelo, una ruta que Air France había operado cientos de veces sin incidentes. En la cabina iban 3 pilotos. Eso es normal en vuelos transoceánicos largos, uno descansa mientras los otros 2 vuelan y se turnan. El comandante Marc Dubois tenía 11.000 horas de experiencia. Era el senior, el que manda, el que si algo sale mal, toma el control. Esa noche, alrededor de la medianoche, Dubois se fue a descansar a la cabina trasera. Dejó a Bonin y a otro copiloto, David Robert, a cargo del avión. Antes de irse dijo algo que quedó grabado en la caja negra. Una frase corta, casi casual. Si hay algún problema, me llaman. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender una pieza de metal del tamaño de tu antebrazo. Se llama tubo de pitot. Está montado en el exterior del avión y mide la velocidad del aire que entra en contacto con la aeronave. Con esa medición, los instrumentos calculan la velocidad del avión. Es uno de los datos más fundamentales que un piloto necesita para volar. Si el tubo de pitot falla, el piloto pierde uno de sus sentidos principales. Es como intentar conducir con los ojos vendados en una autopista de noche. No imposible, técnicamente, pero el margen de error se vuelve brutal. Más de 30 reportes en 6 años. Air France sabía, Airbus sabía, los organismos reguladores sabían. El plan era reemplazar todos los tubos de pitot del modelo AF447 con una versión mejorada. El proceso estaba en marcha. Pero el avión que salió de Río esa noche todavía tenía los viejos. Una decisión administrativa, un cronograma de mantenimiento, el tipo de cosa que en tiempos normales no importa. Esa noche importó. La zona de convección intertropical es una franja del océano Atlántico donde masas de aire frío y cálido se encuentran permanentemente. Genera tormentas de una violencia que cuesta imaginar desde tierra. Los pilotos la conocen, la respetan, la rodean cuando pueden. Esa noche, el AF447 entró en una región de turbulencia severa dentro de esa zona. Afuera, a 12.000 metros, la temperatura era de menos 54 grados centígrados. Los cristales de hielo comenzaron a obstruir los tubos de pitot. Los instrumentos empezaron a mostrar datos contradictorios. Y aquí es donde el cerebro humano, ese órgano que evolucionó durante millones de años para sobrevivir en la sabana africana, se encontró completamente fuera de su territorio. Porque el cerebro humano no evolucionó para volar. No tiene instinto para eso. Cuando la información que recibe no tiene sentido, hace lo único que sabe hacer, busca un patrón conocido.
Y si no lo encuentra, entra en pánico. El 85% de los accidentes de aviación tienen como causa primaria o contributiva el error humano. No fallas mecánicas, no el clima, el ser humano. Ese número lo cito no para culpar a nadie, sino porque revela algo incómodo sobre todos nosotros. Son las 2:08 de la madrugada, hora UTC. Los tubos de pitot se obstruyen, las lecturas de velocidad desaparecen de los instrumentos, el piloto automático que necesita esa información para funcionar se desconecta, de golpe, sin aviso previo, sin protocolo de transición. Un pitido, una luz y el control del avión pasa completamente a manos de Bonin. Bonin lleva 4 minutos como piloto al mando cuando esto ocurre. 4 minutos desde que Dubois salió de la cabina. Lo que hace a continuación define todo lo que viene. Jala el joystick hacia atrás. En aviación eso se llama pitch up, subir el morro del avión. En condiciones normales, a veces tiene sentido. Si estás perdiendo altitud, subes el morro para recuperarla. Pero el AF447 no estaba perdiendo altitud, estaba volando perfectamente nivelado cuando el piloto automático se desconectó. Bonin jaló hacia atrás por instinto. Acá entra el primero de los mecanismos psicológicos que destruyeron ese vuelo y tiene un nombre técnico que los psicólogos de aviación conocen bien. Se llama modo acción pánico o en inglés startle effect. Es lo que le pasa al cerebro cuando recibe un estímulo inesperado de alta intensidad. El sistema nervioso activa la respuesta de lucha o huida en menos de un segundo. Antes de que el córtex prefrontal, la parte racional del cerebro, pueda procesar lo que está pasando, el cuerpo ya actuó. Los pilotos son entrenados para resistir ese instinto, pero el entrenamiento tiene límites. Y esa noche, a las 2 de la madrugada, después de horas de vuelo, con los instrumentos mostrando datos sin sentido, los límites se rompieron. Bonin jaló hacia atrás. El avión subió. Y al subir demasiado rápido, sin velocidad suficiente para sostener ese ángulo, entró en algo que en aviación se llama pérdida aerodinámica. El ala deja de generar sustentación. El avión técnicamente deja de volar. La alarma de pérdida sonó en la cabina. Una voz sintética, repetida, clara. David Rover, el otro copiloto, escuchó la alarma. Vio los instrumentos, entendió o creyó entender lo que pasaba. Tenemos las indicaciones bloqueadas, dijo, refiriéndose a los tubos de pitot. Y aquí ocurre algo que los investigadores tardaron años en procesar. Robert no tomó los controles, no dijo yo lo tengo. No le preguntó a Bonin qué estaba haciendo con el joystick. ¿Por qué? Porque en los Airbus A330, los dos joysticks, el del piloto izquierdo y el del piloto derecho, son independientes. No están mecánicamente conectados entre sí. Si uno empuja hacia adelante y el otro jala hacia atrás, el avión promedia las dos entradas, o en algunos casos prioriza una sobre la otra, pero ninguno de los dos pilotos puede ver lo que está haciendo el joystick del otro. Es un diseño que tiene sus razones de ingeniería, pero esa noche fue la diferencia entre vivir y morir. Bonin jalaba hacia atrás. Robert, sin saberlo con certeza, no intervenía porque no entendía completamente lo que Bonin estaba haciendo. Y el segundo mecanismo psicológico entró en operación. Se llama difusión de responsabilidad. Cuando dos personas están presentes ante un problema, cada una asume inconscientemente que la otra tiene el control. Es el mismo fenómeno que hace que en una calle con 30 testigos nadie llame a una ambulancia. Todos asumen que alguien más ya lo hizo. En una cabina a 12.000 metros, con alarmas sonando, ese fenómeno tardó 4 minutos en matar a 228 personas. Hay un momento en la grabación de la caja negra que los investigadores del BA, el equivalente francés de la NTSB, describieron como el más perturbador de analizar. 1 minuto y medio después de que el piloto automático se desconectó, las lecturas de velocidad volvieron, los tubos de pitot se desatascaron solos. Pasó exactamente eso. El hielo se deshizo y los instrumentos recuperaron sus datos. Por 23 segundos la información en pantalla era correcta, completa, legible. 23 segundos donde cualquier piloto con la cabeza fría hubiera visto exactamente qué estaba pasando y cómo corregirlo. Pero Bonin no estaba con la cabeza fría, estaba en modo pánico.
Y cuando el cerebro está en ese estado, un detalle curioso y brutal ocurre. La atención se estrecha. Los psicólogos lo llaman visión de túnel cognitiva. Ves solo lo que ya estabas viendo. Lo nuevo no entra. Los datos correctos estuvieron ahí durante 23 segundos. Bonin no los procesó. Siguió jalando hacia atrás. Eso a mí, y lo digo sin dramatismo, me costó entenderlo. No porque sea un error estúpido, sino porque es un error perfectamente humano. Y eso es lo que lo hace tan difícil de aceptar. ¿Cuántas veces has tenido la solución frente a ti y no la viste porque ya habías decidido que no había solución? No en un avión, en una conversación, en un trabajo, en algo que se estaba rompiendo y que todavía tenía arreglo. El cerebro bajo pánico no busca soluciones, busca confirmación de que el peligro es real y lo encuentra, siempre lo encuentra. Robert intentó comunicarse, dijo frases cortas, técnicas, tratando de entender la situación, pero nunca dijo la frase que hubiera cambiado todo. Nunca dijo, Bonin, ¿qué estás haciendo con el joystick? Una pregunta, 11 palabras, nadie las dijo. Son las 02:10 UTC. El avión está subiendo cuando debería bajar. La alarma de pérdida sigue sonando. Bonin dice, tengo los controles. Robert responde, de acuerdo. Pero Bonin no tiene los controles. Bonin está reaccionando. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. 02:11. El avión alcanza su altura máxima, unos 300 metros más de lo que debería estar. Luego comienza a caer, no en picada, casi verticalmente, con el morro apuntando levemente hacia arriba, porque Bonin sigue jalando pero cayendo de todas formas porque las alas ya no generan sustentación. La velocidad vertical de descenso, más de 180 km por hora hacia abajo. 02:11. Robert llama a Dubois. Comandante, Dubois tarda 37 segundos en llegar a la cabina. 37 segundos. Cuando entra, lo primero que dice es, ¿qué está pasando? Nadie responde con claridad. El avión cae. Dubois mira los instrumentos. Ve la altitud bajando. Ve la velocidad. Tarda segundos en procesar la situación porque él también viene de estar dormido, en oscuridad, y su cerebro necesita tiempo para calibrarse. 02:12. Dubois dice, controla el avión. 02:12. Robert toma los controles. Empuja hacia adelante, lo correcto para romper la pérdida aerodinámica. El avión responde. La alarma de pérdida deja de sonar. Por 8 segundos. Porque Bonin, y esto es lo que los investigadores tardaron más tiempo en entender, Bonin sigue jalando hacia atrás en su propio joystick. Los dos están actuando al mismo tiempo, en direcciones opuestas, y ninguno sabe lo que está haciendo el otro. 02:12. Robert dice, sube. Está mirando los instrumentos, ve la altitud. Cree que el problema es que están demasiado bajos, pero no están demasiado bajos por falta de altura, están demasiado bajos porque están cayendo. La diferencia entre esas dos cosas, en ese momento, en ese estado mental, no llegó a cruzar la cabina. 02:13. Bonin dice algo que la transcripción de la caja negra recoge con una frialdad que cuesta leer. Dice, pero yo he tenido los comandos todo el tiempo, no como confesión, como confusión genuina. No sabía que Robert había intentado corregir, no sabía que habían estado peleando contra el joystick del otro. Creía, hasta ese momento, que era el único pilotando. 02:14. La altitud es de 2000 metros. 02:14. Dubois dice, cuidado, estás subiendo según esto. Nadie responde. 02:15. El avión impacta el Atlántico a una velocidad de 270 km por hora. El impacto es tan violento que la estructura se desintegra en el aire en los últimos metros. 228 personas. 4 minutos y 28 segundos desde que el piloto automático se desconectó. Los primeros restos de la F-447 fueron encontrados 5 días después del accidente. Algunos asientos, equipaje, cuerpos. La caja negra tardó 2 años en ser recuperada. 2 años.
Estaba a 3.900 metros de profundidad, en una zona del océano donde la presión aplasta cualquier cosa que no esté diseñada específicamente para resistirla. Las operaciones de búsqueda costaron más de 30 millones de euros. Participaron barcos de 4 países. Cuando finalmente la recuperaron, en abril de 2011, los investigadores del BEA pudieron escuchar los últimos 4 minutos de la cabina. El informe final se publicó en 2012, 184 páginas. Las conclusiones técnicas señalaban los tubos de pitot, el diseño del joystick independiente, los procedimientos de entrenamiento para situaciones de pérdida a alta altitud. Pero entre líneas, el informe decía algo más incómodo. El sistema humano había fallado antes que cualquier sistema mecánico. Marc Dubois, el comandante que estaba durmiendo, nunca fue procesado penalmente. El caso fue archivado en Francia en 2019 después de años de litigios. Los fiscales determinaron que no había evidencia suficiente de negligencia criminal individualizable. Air France y Airbus llegaron a acuerdos económicos con las familias de las víctimas. Los montos nunca fueron completamente divulgados. David Robert, el copiloto que intentó corregir, que empujó hacia adelante en el momento correcto, murió también. Estaba en el avión. Hay una ironía en eso que no termina de asentarse. El hombre que hizo lo correcto, en el momento correcto, con la información correcta, murió de todas formas, porque el otro no sabía lo que él estaba haciendo, y porque nadie lo dijo en voz alta. Airbus modificó el diseño del sistema de joystick en modelos posteriores para mostrar visualmente cuando ambos pilotos están operando simultáneamente, un cambio que costó meses de ingeniería. 11 palabras hubieran sido más rápidas. Hay algo que este caso revela que va mucho más allá de la aviación. En los meses posteriores a la recuperación de la caja negra, varios psicólogos especializados en toma de decisiones bajo estrés analizaron las transcripciones. Uno de ellos, en una entrevista que leí hace años y que nunca olvidé, dijo algo que me pareció brutalmente honesto. Dijo: el problema no fue que Bonin fuera un mal piloto, el problema fue que nadie en esa cabina dijo lo que estaba pensando. Y eso no es un problema de aviación, es un problema humano. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde algo estaba saliendo mal? En una reunión, en una relación, en un proyecto, y tenías la información, tenías la duda, tenías la pregunta que hubiera cambiado todo, y no la dijiste, no por cobardía necesariamente, por asumir que el otro ya lo sabía, por no querer interrumpir, por el miedo a equivocarte frente a alguien que parece tener más experiencia. Eso tiene un nombre, se llama silencio organizacional, y los investigadores de conducta en grupos lo llevan estudiando décadas. Ocurre en hospitales, en salas de directorio, en cocinas de restaurantes, en cabinas de avión. Ocurre cada vez que la jerarquía o el pánico hacen que la información correcta se quede atrapada en la cabeza de alguien que tenía demasiado miedo o demasiada confusión para decirla en voz alta. Bonin esa noche probablemente nunca verbalizó ni para sí mismo lo que estaba haciendo. No dijo estoy jalando hacia atrás. No lo procesó como una decisión. Lo hizo como reflejo. Y eso es lo más perturbador de todo. Porque la mayoría de nuestras decisiones más importantes no las tomamos conscientemente, las tomamos por reflejo, por inercia, por lo que hicimos la última vez que nos asustamos, y luego construimos una narrativa que hace que parezcan decisiones. Recuerdo ese detalle del café con leche que Bonin tomó antes de salir, ese ritual pequeño que hacía para sentir que tenía control. El control es mayormente una ilusión. Lo que tenemos, si somos afortunados, es preparación. Y la preparación no sirve de nada si no podemos activarla cuando más la necesitamos. La pregunta que los investigadores nunca pudieron responder del todo es esta: ¿en qué momento exacto Bonin entendió lo que estaba pasando? 228 personas subieron a ese avión en Río de Janeiro un lunes por la noche. Algunos iban de vacaciones, algunos volvían a casa. Una familia entera, varios ejecutivos, un grupo de estudiantes. Ninguno de ellos tomó ninguna decisión equivocada esa noche.
pero estaban conectados, de una manera que ninguno eligió, a las decisiones de 3 personas en una cabina, y a los diseños de ingenieros que nunca conocerían, y a los calendarios de mantenimiento de una aerolínea, y al clima del Atlántico, y a cómo reacciona el cerebro humano cuando tiene miedo a las 2 de la madrugada a 12.000 metros sobre el océano. Todo eso junto, al mismo tiempo. Y yo no te voy a decir que aprendamos algo de esto, porque esa frase se siente demasiado limpia para algo tan irreversible. Lo que sí te voy a dejar es una pregunta. La próxima vez que estés en una situación donde algo no está funcionando, en tu trabajo, en tu equipo, en cualquier lugar donde dependas de otras personas, y tengas una duda que no has dicho, ¿qué te está deteniendo exactamente? Porque en la cabina del AF447, lo que detuvo a todos fue diferente para cada uno. Para Bonin fue el pánico. Para Robert fue la incertidumbre. Para Dubois fue estar dormido. ¿Cuál es el tuyo? No olvides seguirnos y dar like para que te aparezcan más historias como estas. Volando en la noche sobre el Atlántico negro, turbulencias sacuden el Airbus entero. El capitán duerme solo 8 minutos atrás. Confía en sus chicos, no sabe que es el final. Los copilotos sudan, las alarmas gritan fuerte. El avión se pone raro, pierde altura de repente. Uno dice sube, el otro empuja hacia abajo y ninguno se atreve a gritarle al de al lado. 4 minutos cayendo al mar. Uno tira hacia arriba, el otro hacia abajo va. El cielo se calla, el océano espera. Pinto de chocho almas viendo la muerte de cerca. 4 minutos sin que nadie hablara, entrenados para volar, pero no para gritar. Parálisis por análisis, miedo que congela. Y el avión se fue al fondo sin piedad alguna. La caja negra habla fría y sin compasión. Muestra 2 manos temblando en contradicción. Uno confiaba en su instinto, el otro en el manual. Y entre los dos mataron a todos sin quererlo hacer mal. El capitán despierta, corre desesperado, pero ya era tarde, el morro apunta al fondo salado. ¿Qué pasa por la mente cuando todo se apaga? Un segundo de silencio que cuesta 200 vidas. 4 minutos que cambiaron el mundo. El error más humano dentro de un avión de lujo. No fue falla mecánica, fue falla de garganta. Fue el miedo a equivocarse que terminó en tumba. Ahora cada vez que subes y sientes turbulencia, piensa en esos 2 hombres que nunca se hablaron, porque a veces el mayor peligro en el cielo no es el viento ni la máquina, es el silencio entre los que vuelan.